¿Por qué tanto ama Dios al mundo? Algunos cristianos podemos asombrarnos el día de hoy oyendo hablar de indemnización y de la porción de responsabilidad del hombre. Creemos que Dios Todopoderoso es un Dios de amor, que posee un corazón blando. Puede que pensemos que con simplemente creer en Jesús seremos salvados sin tener nada que hacer. Pero examinemos qué significa creer en Jesús. ¿Hasta qué punto alguien cree en Jesús? Una persona cree en Jesús solo por el hecho de relacionarse con Él a nivel individual o dentro de la familia, o por relacionarse con Jesús reinando sobre la sociedad, la nación, el universo, o con el Jesús que está en Dios. Esto crea muchas diferencias. Uno de los versículos de la Biblia favorito de nosotros los cristianos hoy en día es San Juan capítulo 3, versículo 16, que dice: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pero muchos de nosotros ponemos énfasis en la segunda parte del versículo y olvidamos lo más importante. ¿Qué tanto amó Dios al mundo? Dios no amó tanto a la iglesia o al individuo que envió a su Hijo único. Lo envió porque tanto amó Dios al mundo, al universo. Así Jesús es el que vino para salvar al mundo. Cuando creemos en Jesús, el mundo ocupa nuestras mentes. Dios está en Jesús y Jesús está en Dios. Pero bien, aquí Jesús nos hace un llamado a que nos separemos de Satanás y del pecado. Cuando nosotros decimos que creemos en Jesús, muchas veces solo creemos en aquellas cosas que nos hacen sentir bien. Y rechazamos ese aspecto de Jesús que nos obliga o que nos hace sentir dolor. Pero deberíamos aceptar lo que Jesús enseñó y realizar aquellas cosas que Él mismo querría que hiciéramos. Y esto sería que no deberíamos participar de aquello que desagrada a Jesús. ¿Y cuáles son esas cosas que desagradan a Jesús? Son simplemente Satanás y el pecado. Debemos separarnos de Satanás y del pecado y creer en Jesús desde esa posición y no de manera tal del pecado. Satanás y Jesús están mezclados en nuestras vidas.
Jesús quiere reinar en un mundo en el que se haya eliminado a Satanás y al pecado. No en un mundo en el que el pecado se encuentre mezclado con todo y en el que las personas tienen creencias vagas en Jesús. Esa es la razón por la que Jesús dijo: arrepentíos, porque se acerca el reino de los cielos. ¿Y de qué deberíamos arrepentirnos? Debemos arrepentirnos del hecho de que hemos estado conviviendo con Satanás y el pecado durante toda nuestra vida. Y entonces debemos servir al cielo. Pero ¿dónde nos encontramos los creyentes leales en Jesús? ¿Habrán iglesias justas que puedan proclamar con orgullo que se han separado radicalmente de Satanás y del pecado? Y que siguen a Jesús en la forma exacta en la que Él quiere. Como nadie puede afirmar que vive en un amor perfecto, en un mundo ideal, libre de sufrimiento y de lágrimas, nosotros realmente seguimos a Jesús, el Salvador, que aún se esfuerza por acercarnos a Dios. Pero nosotros sabemos, desgraciadamente, que Satanás existe en el seno de las iglesias y de cada uno de los individuos. Existe allí tanto pecado, al igual que en cualquier otra parte de la humanidad. Y lo que amamos y lo que odiamos no se diferencia en lo absoluto de lo que ama el mundo que no cree en Dios. Existe muy poca diferencia entre el mundo y nuestras iglesias. ¿Y dónde encontraría mayor placer Satanás? ¿En la iglesia o en el mundo? ¿Por qué le agradarían más los pecados de la iglesia que los de la sociedad en general? A Satanás le agradan más los pecados de la iglesia, porque entonces puede protestar ante Dios. Mira a esas personas en el seno de la iglesia, no aman a los demás y hasta los odian. Tampoco son fieles. Esta debe ser mi iglesia. Las personas y las iglesias que hemos permanecido de esta manera deberían desaparecer en los últimos días, junto con los males del mundo secular. Dios hizo una promesa y dijo que destruiría todo el mal en el momento del juicio final. Dios destruirá esas iglesias antes que al resto de la sociedad. Nosotros hemos utilizado el nombre de Jesucristo y de Dios como una exclamación. Y muchas veces sin comprender a qué nos referimos.
hemos hecho un hábito de hablar en nombre de Jesucristo, de hablar en el nombre de Dios, poniendo las mejores palabras inimaginables. Pero habemos personas que somos peores que las personas que no creen en Dios. Porque hemos sido más egoístas, hemos sido personas con menos capacidad para amar y para dar. Esta sociedad, con estos principios, no estamos llevando una vida de fe, una vida de sentir las enseñanzas de Jesucristo. En vez de creer en Jesús, por Jesús mismo y por Dios, algunos de nosotros creemos en Él por un propio beneficio. En otras palabras, usamos a Jesús y a Dios para nuestra propia salvación. En realidad, estamos siendo egocéntricos, buscando una fe por beneficio. Pero, ¿qué implica la creencia en Jesús? La responsabilidad de amar al mundo, Dios envió a Jesús a la humanidad porque amó tanto al mundo. Pero, ¿la humanidad ha creído en Jesús? ¿Hemos creído en Dios? Este es un factor determinante. La mayor equivocación en que podemos incurrir, que solo podemos creer en Jesús y esto es suficiente. Que podemos creer en Dios y eso es suficiente. Y que cada vez podemos recibir más beneficios y bendiciones de Dios. Que podemos recibir esas bendiciones sin hacer nada. Que solo con exclamar la palabra Jesús es suficiente. Esto sería como la actitud de un ladrón que toma las cosas sin realizar ningún esfuerzo, sin realizar ningún trabajo. Pero, ¿Jesús creía de esta manera en Dios? Jesús creía que porque Dios lo había enviado como su Hijo unigénito, significaba que tenía todo el poder. Jesús no pudo hacer esto. ¿Cuál es la justificación para que nosotros podamos creer de esta manera? En otras palabras, nosotros pensamos que Jesús no pudo solo simplemente creer en Dios y no hacer nada.
pero que nosotros sí lo podemos hacer. Jesús creía en Dios y nosotros creemos en Jesús. Jesús no dijo simplemente, Dios, creo en ti. En consecuencia, debes poner a todas las personas y al imperio romano bajo mi dominio. Es claro que eso no funcionaría para Jesús. Si Jesús hubiera podido obtener todo automáticamente, ¿por qué tuvo que testificar? ¿Por qué juntó y entrenó a los 12 apóstoles, a los 60 discípulos y a los 120 ancianos? ¿Por qué tuvo que hacer todo eso y soportar tanta persecución en su vida? Jesús siguió el camino de la persecución y el derramamiento de la sangre de acuerdo a los designios de Dios. No tenía otra opción. Jesús sabía del sufrimiento que le esperaba, pero también sabía que debía recorrer ese camino para cumplir con la voluntad de Dios. Pero el punto más importante es tener fe nada más. Jesús tenía que recorrer el camino que recorrió porque sabía que Dios quería que lo hiciera para salvar al mundo y a la humanidad, amándonos. En consecuencia, es razonable que todos los que amamos a Jesús debemos cumplir con la voluntad de Dios, amar a las personas, amar al mundo y buscar la salvación del mundo. Por eso es que amó tanto Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito. Jesús tenía la obligación, la misión de transformar este mundo en un mundo que pudiera recibir el amor de Dios. Jesús miró a su alrededor y vio que el mundo no merecía ser amado. ¿El mundo merece ser amado en la actualidad? En este momento existen muchas iglesias con muchas diferencias y que poseen mucho poder e influencia en el mundo. Conciben al mundo a su propia manera. Y Dios puede contemplarlas, pero ¿se sentirá complacido? Se han creado muchas teologías adecuadas a los propios beneficios de cada grupo, adecuada a los propósitos de cada grupo. Pero ¿cómo Dios puede amar a estas iglesias? Podemos entender la fe verdadera y correcta como la hemos profesado. Jesús trató de impartirnos las enseñanzas y establecer la clase de mundo de que Dios pudiera amar libremente. Jesús tuvo que amar al mundo para realizar su misión. Esta es la obra de Dios y también la obra de Jesús. Fue el propósito por el cual Dios envió a Jesús. Jesús tenía que acercarse y acercar al mundo
para Dios, para que Dios lograra su propósito al enviar a Jesús al mundo. Entonces, ¿qué habría sucedido cuando todas las personas hayan sido merecedoras de recibir el amor de Dios libremente? Se habría logrado todo. Dios amó al mundo y en consecuencia envió a Jesús. Cuando nosotros los seres humanos seamos capaces de recibir libremente el amor de Dios, el amor de Jesús, ¿nos sentiremos satisfechos? Pero es claro que todo esto debe realizarse.